Para un fotógrafo que se ocupa de documentar la vida y las costumbres de los pueblos, la palabra no es la herramienta esencial. Alejandro me cuenta que en lugares como Mazamari, Uttar Pradesh o Puerto Príncipe ha debido de valerse de gestos, ha debido de desarrollar una intuición muy aguda para sobrevivir y para saber comunicarse con la gente que está sufriendo. El sentido de ética es sumamente valioso en un fotógrafo social y tiene que saber cuándo dejar la cámara y poner el hombro. Alejandro ha sido corresponsal de guerra durante casi 15 años, pero hoy ya no se ocupa de la noticia, sino de lo que está detrás y delante de ella. Balaguer documenta la vida de las ballenas allá en alta mar, la ruta del Paiche, el vuelo del cóndor, las ruinas de Pachacamac, las de Uquira. Él también documenta los niños que pican la piedra, los que hacen ladrillo, los que se prostituyen, los que sufren, los que ha dejado sendero en el camino. Y su fotografía es una suerte de sociología real, pero maravillosa. Agarras así, muerdes y entras. Quiebras, agarras ahí y acá vuelves a morder con tu llanta allá y bajas. Tienes que darle de corrido, no pares, Dale, ya. No, se puede caer ahí. Cierra la puerta, va a entrar agua. Estamos en las ruinas de Uquira, en el Valle Medio de Asia. Por si acaso son los tiempos de viajes, sino talleres. Pero estamos acá porque Alejandro Balaguer no solamente se ha dedicado a hacer fotografía social, el retrato humano, sino también un poco lo que es el retrato arqueológico y el paisaje, ¿no es cierto? Un contrapunto entre cultura y naturaleza. Eso más que todo, porque siempre con un pie hacia la realidad humana, ¿no? Bueno, estuvimos antes en Huachipa, pues, ¿no? De alguna forma ahí emergen, ¿no? Son secuelas, ¿no es cierto?, de una historia cultural, de un pasado turbulento, tal vez, donde el hombre tuvo que ver con su entorno, pues, y demás. Entonces todo eso forma parte un poco de la visión de conjunto, pues, ¿no? De que estábamos hablando, de Perú, ese conjunto, ¿no? Forma parte de lo que te motiva para hacer una fotografía, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? Hay un tema de exploración, por un lado, pues, ¿no? Una exploración del pasado y de todos esos componentes, ¿no? Que forman parte de un escenario, ¿no? En este caso estamos en un valle que es desconocido para la gran mayoría de los limeños, ¿no? Estamos en las puertas de Lima. Y estamos a 20 minutos de la costa. Estamos a 20 minutos de las discotecas, de los clubes, playa, ¿no es cierto? Y todo eso, y aquí estamos sentados sobre una ruina milenaria, ¿no? Abandonada, ¿no? En un valle hermoso, desconocido para el común de los peruanos, pues, ¿no? Seguramente, ¿no es cierto?, todos esos conjuntos habitacionales toman más importancia, ¿no es cierto?, conociendo todo esto, pues, ¿no? Entonces, claro, eso se trata un poco, ¿no? Es poder transmitir esas realidades, ¿no?, que por lo general pasan desapercibidas. Por eso sirve la fotografía, ¿no? Y esa es una palabra de la que quiero hablar, transmitir, porque sé que no solamente estás transmitiendo a través de tus imágenes en papel fotográfico, sino también a través de la vida satelital. Estás usando una metodología que generalmente se usa para la guerra, ¿no? Justamente, ¿no es cierto?, después de estar tantos años, ¿no?, cubriendo en agencias de noticias, en la Associated Press, ¿no?, conflictos, y tener que transmitir, por ejemplo, desastres o visitas de presidentes a lugares remotos, etcétera, etcétera. Cuando me alejé un poco de la noticia, mi intención fue aplicar, ¿no?, toda esa metodología, pero a proyectos expedicionarios que puedan mostrar la naturaleza y la cultura, es decir, transmitiendo así como si estuviéramos cubriendo en estos momentos la caída de Osama Bin Laden, ¿ya? Poder estar fotografiando ese mismo día un chamán en la selva y transmitiéndola ese mismo día a través de telefonía satelital y sistema de cómputo digital, etcétera, etcétera, y poder que esa fotografía pueda, junto con la historia que lo acompaña, ¿no es cierto?, puede entrar en una página web o en un periódico, y de esa forma puede estar la gente no solamente enterada de los desastres, sino también de todo el entorno que lo acompaña. De las buenas cosas que tiene el Perú, ¿no?
las buenas cosas y de lo conflictivo que es el Perú, ¿no? De lo conflictivo porque... Es un crisol de cultura, ¿no? Que lo hace difícil, ¿no? El difícil entendimiento, ¿no? De eso se trata un poco, incidir entre el entendimiento entre diferentes formas de cultura. Y la fotografía es ahí donde puede servir como un instrumento social, que eso es lo que me interesa, pues, ¿no? La fotografía como instrumento social y como instrumento para dar a conocer valores culturales, valores naturales. Entonces, ¿cómo entra ahí la fotografía justamente en un país como el Perú? Es dar a conocer las diferentes formas de vida, las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de sentir, de manifestar sus costumbres, de interpretar la naturaleza. Las técnicas agrícolas que se desarrollaron durante milenios para poder justamente dominar geografías hostiles, como esta. Como pues, esta, ¿no? Como esta, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata la fotografía para mí. Eso fue lo que te trajo a Perú, Alejandro. Y eso fue lo que me atrajo a Perú, definitivamente, ¿no? Perú creo que conozco toda Latinoamérica, digamos. O sea, he viajado por todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿no? Y parte del mundo, ¿no? Y este es uno de los países, es el país más fascinante que me ha tocado estar. ¿Sí? Sí, definitivamente, ¿no? Primero por este conjunto de geografía pródiga que es hija de los Andes, ¿no? Claro. ¿Okay? Los Andes es todo, andina, ¿no? El mar es Andes, o sea, los Andes se hunden en un mar pródigo en vida. Mitológico también. Mitológico también, ¿no? Sagrado. Y luego el mar también, el Amazonas es producto de los Andes. Entonces estamos hablando de un lugar, digamos, la quintesencia de la naturaleza está en Sudamérica, está aquí en los Andes, pues, ¿no? Y por otro lado, justamente por lo hostil, en estas geografías hostiles donde el hombre desarrolla, tiene que enfrentarse al gran reto, ¿no? De dominarla, y es ahí donde nace una cultura notable, y eso fue lo que pasó, que no hubo una cultura, hubo muchas culturas notables, pues, ¿no? Claro. Todavía estamos sentadas sobre ellas, pues, ¿no? Había que sobrevivir. Sí. Y había que dominar. Y eso justamente, y en ese punto es donde entra nuevamente la fotografía. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más alejados a nuestro pasado. Estamos cada vez más mirando modelos consumistas, estamos mirando, pues, ¿no es cierto?, luces, ¿no es cierto?, que vienen del norte, ¿no? Las mecas ya no se convirtieron en Pachacamac o Egipto u otras, sino que nuestras mecas ahora son Miami. Los Ángeles o Miami, pues, ¿no? Entonces la fotografía es aquí donde empieza nuevamente a tomar parte dentro de una forma como reivindicar, ¿no? Reivindicar y alertar también, ¿no? Alertar, ¿no es cierto?, y también reconciliar, porque lo que se trata es reconciliar, y lo que se trata es trabajar sobre las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se puedan entender, por ejemplo, no como algo folclórico ver a una yanga con Kushma, pues, ¿no es cierto?, o una mamacha bailando durante su fiesta de carnaval en Ayacucho, sino que es parte de una cultura que va mucho más ligada a las creencias mismas del hombre andino, que van ligadas a la Pachamama, ¿no es cierto?, a esa cosa de la tierra, ¿no?, y va ligada al mar, ¿no?, y a los apus que viven en las montañas. No se trata de hacer una postal entonces, sino justamente de ilustrar, de ilustrar justamente. La esencia de la fotografía será siempre la misma: capturar el instante. La composición, la luz, la atmósfera, los efectos son aspectos paralelos a esa esencia, pero no deben ser los que primen. No exagero al decir que Balaguer no sale a la calle sin su cámara. Es que el instante seguramente lo aguarda doblando la esquina. Eres movido y
vehemente, y veo que estás en el carro, veníamos hablando de tu proyecto en las islas, de las ballenas libres, de los viajes en globo, de los Himalayas, de los Himalandes, porque comenzaste a sacar muchas cosas, me hablabas con tu... con Mario yo mismo. Claro, porque parece que estás metido en muchos proyectos. Sí, hay que planificar bien nomás. Yo pregunto de dónde viene eso, Alejandro, esas ganas de pasear. ¿Genes? Tengo una historia fascinante que es el padre de mi madre, ¿no es cierto? A los 18 años huye de Beirut, sin saber hablar una sola palabra de castellano, de nada. Simplemente huye, después tengo entendido de haber tenido una especie de relación muy cariñosa con la esposa del dictador de ese momento, ¿no? Tenía que huir. Y tuvo que huir porque lo perseguían para matarlo. Entonces mi familia, que es desconocida para mí, ¿no? Inclusive es un pasaje que lo conocí antes que fallezca mi abuela, ¿no? Mi abuelo tuvo que huir, ¿no? Y la pusieron arriba del primer barco, y ese barco atracó después de muchos meses en Buenos Aires, pues, ¿no? Y bajó el pobre muchacho de 19 años, ¿no es cierto?, con su pellejo salvado, ¿no?, por un lado, ¿no?, y a descubrir un nuevo mundo, pues, ¿no? Y ahí conoció a mi abuela y tuvo 5 hijas, todavía es mi madre, pues, ¿no? ¿Cómo se apellidaba este abuelo? Salimán. Salimán. Creo que de algún lado también jalan las arenas. Jalan las arenas. Muchos genes ahí que graban. Sangre árabe. Entonces, eso un poco hay, ¿no? También creo que tiene que ver un poco, ¿no? Digamos que todo ha formado parte de uno, ¿no? Claro. En mi infancia, por ejemplo, fui un niño muy ligado al tema de las aventuras, pues, ¿no? Y las exploraciones, y muy romántico. Me acuerdo que solía tener largas historias imaginarias, donde obviamente yo era uno de los participantes con los ojos cerrados y con horas, ¿no? Finalmente llegó un momento en que llegó una cámara a mis manos y me di cuenta que ese era mi pasaporte, ¿no? ¿Cuándo fue que llegó esa cámara a tus manos? Llegó como muy temprana edad, como cuando cumplí 12 años. ¿Cómo así llegó? Mi padre me regaló una vieja cámara alemana que tenía y de ese momento se convirtió en mi enamorada alemana, pues. Qué suerte la tuya. Sí. No, nada más que era un poco fría y mecánica, pues. No me la podías controlar. Sí, pero sí. La humanicé en todo caso. Por eso, hablemos y hablamos que acá se sigue hablando de Yo te quiero contar una cosa, ya que has estado tanto tiempo viajando por el Perú y bueno, por el mundo en general, ¿no? Por distintas partes. ¿Tú crees que envejecer y escoger un lugar? ¿Dónde irías? A los Andes, ¿no? ¿Sí? Sí. No a los Himalayas. Es lo mismo, o sea, los Himalayas son hermanos de los Andes, pues, ¿no? Tú cuando empiezas a ver el mundo ya no en función del color de la piel o de la vestimenta que tiene la gente, pues, ¿no? Empiezas a encontrar muchos más paralelos de los que parece que no hubiera, pues, ¿no? Y están ahí, ¿no? El ser humano. En el caso de los Himalayas, ya que lo tocamos, ¿no?
existen estos paralelos culturales y geográficos increíbles, ¿no? ¿Has llegado a la conclusión entonces de que hay una hermandad, un mismo proceso? El ser humano es igual, es el mismo, ¿no? Lo que sí, lo que estoy convencido es que hay una relación muy ligada entre lo sagrado y lo cotidiano, ¿no? Muy ligada entre lo sagrado y lo cotidiano, en el sentido de que comunidades ancestrales adoran, por ejemplo, las altas cumbres, ¿no? Que no es otra cosa que el lugar donde nacen las aguas, es decir, un motivo de ofrenda, pues, ¿no? Como hablábamos en el carro viniendo, ¿no? Ahí, y como tú dices ahora, hay se amalgaman lo cotidiano y lo mágico, ¿no? Sí, es que es algo lógico, pues, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a adorar cosas bien extrañas, ¿no es cierto? O sea, a creer en cruces, ¿no es cierto? En santos, pues, en atemorizarnos, ¿no? Tal vez el hombre que vive en su entorno natural, en ese caso es un poco más auténtico, ¿no? Porque está agradeciendo a esas manifestaciones de la naturaleza que lo hacen estar vivo, ¿no? Si no, no podrían estar vivos. ¿Cómo valorabas tú estar vivo a lo largo de todos estos años de haber tenido que ser corresponsal de guerra y haber tenido que meterte justamente a pinchazos o patadones o como sea, bueno, en sitios muy violentos, ¿no? Considerando primero este tema, ¿no? Que también hablábamos que el tema de la suerte, pues, ¿no? Una bala suelta, pues no sé, no la puede dominar nadie, claro, ¿no? Es decir, está el factor primero suerte. El otro tema es estudiar bastante la situación donde vas a estar parado. O sea, y eso se aplica tanto a una guerra, ¿no es cierto?, tanto a una expedición, a un lugar geográfico inhóspito, ¿no es cierto?, cuando estás fotografiando fauna, pues, ¿no? Tú no te vas a acercar, por ejemplo, a una manada de elefantes donde hay un macho que está en franca hostilidad, pues, ¿no? Ni tampoco te vas a bajar, por ejemplo, estando en un parque nacional del África subsahariana, por ejemplo, a fotografiar de cerca una familia de mandriles, pues, ¿no? Y si estás en una guerra o estás en un conflicto, ¿no? Vas a saber de alguna forma si te puedes acercar a una guerrilla como la de Centroamérica o como la de Sendero, pues, ¿no? Aquí venían muchos gringos en la época de la guerra, ¿no es cierto? He conocido a muchos gringos y dos de ellos han terminado en el Guayaga, cableados, ¿no es cierto?, con carteles que decían así mueren los soplones de la CIA, pues, ¿no? Y eran simplemente periodistas, fotógrafos que pensaban que estaban en Centroamérica yendo a cubrir la guerrilla, pues, ¿no? Entonces, un gran error que se paga caro es no estar informado, pues, ¿no? Y quizás también te ha ayudado el hecho de que, eso tú me lo contaste hace poco, de que hayas estado entrenado, ¿no?, en infantería en Argentina. Eso me sirvió, digamos, volvemos a lo mismo, ¿no? En la vida todo sirve para algo, ¿no? Y de alguna forma se va acumulando, ¿no es cierto?, todo ese saco de experiencias que van haciendo un poco lo que tú eres, pues, ¿no? En el caso ese, siendo un muchacho de 18 años, ¿no? Simplemente fui arrancado brutalmente, ¿no?, de la calle, de mi novia, me cortaron el pelo, tenía en aquel entonces, bastante, no lo creas. ¿Ya? Y simplemente me encarcelaron, pues, ¿no? Y bueno, tuve que sobrevivir en esa otra selva, porque es otra selva, pues, ¿no? Entonces recibí un entrenamiento de infantería y me tocó un año muy difícil porque fue un año en que fue un conflicto armado con Chile, ¿no? Y entonces tuvimos que ser entrenados doblemente, y nos lavaron un poco la cabeza y nos fuimos
hacia el sur, a defender fronteras que ahora trato de derribar permanentemente, pues, ¿no? Yo te iba a preguntar si quería alguna foto que fuera casi un emblema para ti, de todas las que has tomado. Pero yo no sé si realmente lo que tú buscas es la foto, sino el conjunto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hablamos de visiones, ¿no? Busco el conjunto, pero definitivamente el conjunto lo hacen las unidades también, pues, ¿no? ¿Hay alguna foto que fueron? Sí, hay muchas. ¿Sabes qué? Hay fotos, hay muchas fotos que para mí son símbolos. Tal vez una que a mí me retrata más, tal vez, es aquel funeral aymara que retraté en el año 86, cuando hubo una gran inundación del lago Titicaca, ¿no? Y llegué hasta un pueblo remoto, olvidado, pues, ¿no? En Cachipucara, ¿no? Y me encontré con la extrema pobreza, ¿no? Representada en un cuadro casi bíblico, ¿no? Donde estaba toda una familia en perfecta perspectiva, pues, ¿no? Junto a un cuerpo que estaba con una frazada cubierta con un sombrero simbólico, ¿no? Que representaba que él era el padre de la familia que había muerto, pues, ¿no? Y había muerto para recoger unas míseras vainas de junco, de totora, ¿no? De totora, para poder darle de comer eso a sus hijos, porque ellos no tenían nada que comer, pues, ¿no? A lo largo de los años uno va cosechando una serie de preferencias, pues, ¿no? Y no hay una, ¿no? Sino son muchas, pues, ¿no? Porque la vida es muy rica, pues, ¿no? Es que solamente la muerte, también es la vida, y también es la sonrisa, y es la naturaleza, ¿no? Otra sí, ya me está diciendo una que es bastante dramática, una célebre, una festiva. Cuando empezó la migración masiva de los Andes a la costa, y toda esa migración viene con su bagaje de costumbres, es decir, el pueblito de Paucartambo, como te decía, viene con su mamacha de Carmen, pero junto con ello va adoptando otras, ¿no? Particularidades de otras culturas donde claro, tiene sincretismo, ¿no? Claro, hay una simbiosis de culturas. Entonces, en ese momento decidí, en todo este jolgorio, en las calles de Lima, decidí fotografiar estos fantasmas de los Andes en las calles de Lima, ¿no? Y en el cual siempre está presente la música, pues, ¿no? Y el reto fue fotografiar la música, fotografiar sonidos. ¿Cómo haces? Con movimiento. Fotografiando en movimiento tú fotografías sonidos, ¿no es cierto? Porque justamente, por ejemplo, el sonido, por ejemplo, de los pasos de cargadores de landa, únicamente lo puedes representar, por ejemplo, con una velocidad lenta en tu cámara y que salga todo ese movimiento grabado en tu película, ¿no? O de repente tener un círculo de fuego junto con la danza siguiendo, ¿no es cierto?, el personaje. Es una toma subjetiva. Sí, y entonces vas generando, vas asociando, ¿no es cierto?, directamente con sonidos. Es más, al momento de la toma yo iba bailando, pues, claro, para tenerte el mismo movimiento que ellos. Es una toma pues. subjetiva. Entonces voy siguiendo el movimiento con ellos, es decir, los dos nos vamos moviendo al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que está atrás, entonces, ¿qué va pasando? Se va moviendo, como si fuera todo un caos detrás de testimonio desde adentro de la fiesta. Sí, entonces, y de esa forma tenemos movimiento y tenemos como fantasmas que afloran de una realidad. Son como fantasmas que realmente salen. Tienes sonido, tienes movimiento y tienes un fantasma. ¿Qué es eso, no? Son los espíritus de los Andes en la ciudad, pues. ¿Alguna vez te embargó la emoción a tal punto que no pudiste tomar la foto? Porque lo que estabas viendo era demasiado fuerte. Un par de veces. ¿Sí? Sí, un par de veces.
pero me ha pasado ante un espectáculo, un regalo de la naturaleza, por ejemplo. ¿Qué pasó? El primer salto de ballena que vi, por ejemplo. Me quedé simplemente boquiabierto. ¿Te lo guardaste para ti? Sí, me quedé boquiabierto. Me sorprendió, no hubo reacción, solamente esto no existe, es ella y yo. Claro. ¿Hay alguna imagen que ya te hayas lamentado de no tomar, de no captar? ¿O siempre has estado con tu cámara al lado? Muchos momentos pasan, pues, ¿no? La vida tiene es tan maravillosa y te presenta en cada esquina, ¿no? Un cuadro diferente, ¿no? Un cuadro dramático, un cuadro alegre, que muchas veces diría, ¿no? El ideal para mí sería nada más poder ir abriendo y cerrando el ojo y tomando fotografías. Tener la cámara es lo que uno hace finalmente, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría que cuando está tan presente en cada momento de tu vida, ¿no? La fotografía, tú vas componiendo permanentemente, ¿no es cierto? Yo te estoy viendo a ti, por ejemplo, ahora y estoy componiendo tu rostro en un lado izquierdo de mi encuadre y estoy viendo el camarógrafo que me está apuntando ahora, pues, ¿no? ¿Me entiendes? O puedo ver la luz como cae en ese cactus. Y es un estado permanente. Es decir que me lamento no haber tomado fotos casi cotidianamente. Había ya para terminar, vimos una lechuza Sí. más abajo, Sí. sobre una ruina. Y bueno, hablaste justamente de la Buenaventura. De lo que puede significar para algunos grupos humanos, pues, ¿no? ¿Qué significa para ti tener buena suerte? ¿Qué sería para ti tener un buen destino? Tener un buen destino. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que de quiero? ahora en adelante? ¿Qué es lo que quiero dar en adelante? Que la suerte me siga acompañando para tener la salud suficiente para poder tener mis botas puestas y seguir caminando hasta el último día de mi vida, ¿no? Y completar otra vez un sueño que tengo hace mucho tiempo guardado, que es poder tener un barco, un pequeño barco. ¿Un barco? Un velero, pues. ¿Un velero? O un catamarán o alguna embarcación de ese tipo, ¿no? Y poder pasar un largo tiempo de mi vida viviendo ahí. ¿Te gusta el mar, no? Sí. ¿Vas mucho en tu kayak? Permanentemente, ¿no? Es un amor tardío y ahora se ha convertido en mi medio de locomoción, ¿no es cierto? Después vendrá otro, ¿no? Ayer fue un globo, hoy será un kayak, mañana será un burro, no sé, pues todo aquello que me permita ir un poquito más allá, más lejos. ¿Cuál es el aparato más extraño en el que te has montado con tal de tomar una foto? ¿Alguna sería extraña? Bueno, a ver cuál ha sido. Arriba de un camello, pues no es un aparato, pero Bueno, arriba de un sí, camello. es un vehículo. No, había un camello que tenía la joroba caída, pues, o sea que... Eso sí es un vehículo extraño. Un camello con joroba caída. Sí. Bueno, gracias. Ya. Quizá la atracción que siente por los parajes áridos, desérticos, le venga de sus abuelos árabes. Quizá su naturaleza errante, nómada, también. Lo cierto es que Alejandro Balaguer seguirá andando esas tierras que ya son suyas en busca de un poco de esperanza. Ya conmigo será hasta la próxima edición de Talleres. Chao.